Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy. Recuerde que estamos estudiando la segunda carta a los Corintios y estamos en el capítulo 2. Ayer estuvimos estudiando hasta el versículo 4, pero hoy vamos a estudiar a partir del versículo 5 hasta el versículo 12. Entonces, estando ya posesionados o parados en este segundo capítulo de la segunda carta a los Corintios, yo creo que estamos más que convencidos que esta carta del apóstol Pablo nos está enseñando a nosotros unas grandes verdades sobre lo que es el consuelo de Dios para nosotros, o lo que es el consuelo de Dios para el ser humano. En el primer capítulo estuvimos viendo el consuelo de Dios en los planes de la vida. Y ahora, al empezar este capítulo 2, estamos viendo que el tema general es el consuelo de Dios al restaurar a un creyente que ha pecado. Por eso el tema del día de hoy yo lo quiero titular La disciplina y la restauración de un creyente. Cuando nosotros leemos estos versículos que nos corresponden en el día de hoy, a partir del versículo 5, cuando nosotros leemos estos versículos, debemos recordar que en la primera carta a la iglesia de Corintio había Pablo reprendido, ¿cierto?, a la iglesia por haber permitido un gran caso de inmoralidad en el seno de la congregación. Y recordemos que eso está en 1 Corintios en el capítulo 5 en el versículo 13. Ahorita lo vamos a leer. ¿Y qué era lo que estaba pasando allí? Había un caso de incesto entre ellos y ellos se estaban haciendo como los que no se daban cuenta, como dicen por ahí, los de la vista gorda, miraban para otro lado. Sin embargo, estaban entonces teniendo este pecado dentro de la congregación, ellos seguían actuando como si fueran la iglesia más espiritual del mundo. Y esta clase de inmoralidades resultaba entonces, desde la palabra de Dios en 1 Corintios, escandalosa, no solamente para ellos, que se querían hacer los ciegos, sino que esto también estaba de boca en boca dentro de los paganos. Entonces, Pablo les escribe y Pablo les dice que tenían que resolver esta situación. Y este llamado fue un llamado que Pablo les hizo al orden y les dijo entonces, ahora sí los invito a que leamos 1 Corintios 5:13 y les dice, expulsad de entre vosotros al malvado. Y la congregación obró en consecuencia y excomulgaron a esta persona, por lo que podemos estar viendo, por lo que podemos de pronto estudiar a profundidad estos versículos, tanto de los que estamos viendo hoy como lo que se actuó en 1 Corintios. Ahora, en estos versículos 5 y 6 vamos a ver qué es lo que Pablo le está diciendo a la congregación que procedió a expulsar dentro de ellos a esta persona que estaba haciendo este gran acto de inmoralidad. Y dice Pablo en el versículo 5, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea que ellos habían obedecido a lo que Pablo les había escrito allí en la primera carta a los Corintios, ¿sí? Que vimos en el capítulo 5, versículo 13. Ellos actuaron correctamente al adaptar entonces, al apartar de la comunión a aquel hombre que estaba en incesto. Entonces este hombre, bajo el peso de una gran convicción, había reconocido su pecado. Y yo quiero aquí por eso hablar en este día acerca de la disciplina y la restauración. Lo que Pablo estaba diciéndoles a ellos en 1 Corintios no era como elimínelo y sáquelo y olvídese de esta persona y que nunca más sea hermano. Pablo está aplicando disciplina dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos que entender que dentro de la iglesia debe de hacer disciplina. Porque una disciplina
aplicada correctamente, va a traer la restauración. Y aquí vemos que este hombre, al ser confrontado por la iglesia y al haber sido expulsado, dice que este hombre, bajo una convicción, reconoció su pecado. Y al haber reconocido su pecado, entonces inmediatamente debe haber una restauración. En vista de ello, entonces, ¿qué debería hacer el pueblo? Debería de perdonarle. Y esto es lo que Pablo está hablando en estos versículos que estamos estudiando. Por eso tenemos que mirar de una forma más periférica estos versículos, no solamente encajarlos en lo que está acá en el capítulo 2, sino que esto viene amarrado desde 1 Corintios capítulo 5. Entonces, en el versículo 7 y 8, Pablo está hablando lo siguiente. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarlo, para que no sea consumado por demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor hacia él. Mire qué bonito. Una persona que se arrepiente de su pecado, que lo confiesa, entonces mire lo que Pablo les está diciendo. En este caso, entonces, debían de perdonarlo y ayudarlo para que su lógica tristeza de haber cometido un pecado, al haberle aplicado la disciplina, se convenció, se dio cuenta que se había equivocado, que estaba obrando mal. Entonces Pablo lo está llevando a que lo perdonaran y lo ayudaran para que esta tristeza no lo llevara a la desesperación. Debían demostrarle el amor que profesaba. Y recordemos también que el apóstol Pablo trata de este tema en la carta a los Gálatas. Si usted me acompaña al capítulo 6, en el versículo 1, allí dice: hermanos, aún si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre. Entonces, mire, vuelve, si hay falta, se debe entonces restaurar, aplicar una disciplina y en amor llevarlo al camino de la verdad. Entonces, aquí si nosotros seguimos viendo los versículos del 9 al 11, dice: pues también con este propósito os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo, lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Entonces, aquí estamos hablando ya del enemigo, de Satanás. Y el enemigo, el diablo, ¿cierto?, es nuestro enemigo espiritual. Y él constantemente nos está tratando de impulsarnos a que nosotros tengamos un sentido o el otro. ¿De qué estoy hablando? A veces el enemigo consigue que cerremos nuestros ojos ante la inmoralidad, que era lo que estaba pasando en 1 Corintios capítulo 5. Y esa actitud ocasiona perjuicios a la causa de Jesucristo. No podemos hacernos los de la vista gorda ante una inmoralidad dentro de la iglesia. Pero si una persona comete un pecado y se arrepiente, apartando de su pecado, entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en la iglesia? Pues se debe sencillamente perdonar a esta persona. Pero por eso yo dije que el diablo, nuestro enemigo espiritual, trata de impulsarnos de un sentido a otro, o hacernos los de la vista gorda y no sancionar la inmoralidad que puede haber o el pecado que hay dentro de la iglesia, o sencillamente no perdonar o no tratar con misericordia y amor a aquel que se ha apartado del pecado, ha reconocido, ¿sí?, que se ha equivocado. Se dice que se debe perdonar, pero a veces hay orgullo en nuestro corazón. Entonces, contrario a esta actitud, a una actitud de perdonar, es la que aquellos que creen que la obstinación y la terquedad forman parte de la espiritualidad, entonces no perdonan nada y no perdonan tampoco a nadie. Y esa pues puede ser la influencia del enemigo. Así como lo es cerrar los ojos ante la inmoralidad, también es cerrar nuestro corazón al perdonar a aquel que se arrepiente. Satanás o el enemigo logra ventaja con muchos cristianos que son implacables, que no perdonan. Y hay dos cosas acerca de las cuales nosotros no oímos mucho dentro de la iglesia. Y es de personas que admitan sus pecados y pidan perdón,
eso no se escucha mucho porque el enemigo nos engaña para que esto no suceda, y también no se escucha mucho de creyentes que perdonan a aquellos que confiesan sus pecados. Así como el Señor nos ha perdonado a nosotros, nosotros también debemos perdonar a las otras personas, no juzgándolo. Pues que este se equivocó, es que este hizo algo mal. Así el Señor no siempre nos está juzgando constantemente con lo que Él ya nos ha perdonado. Hay misericordia. Es que entonces nosotros tenemos que entender que a veces está en nosotros esa incapacidad de perdonar. Familia, termino con lo siguiente. Necesitamos aprender que somos capaces de cometer cualquier pecado. Aquellos que otros han hecho, a los cuales muchas veces juzgamos, nosotros también somos capaces de hacerlo. No estamos exentos de no cometerlos. Así que, como en el caso de Corintios, del cual estamos estudiando, cuando una persona se arrepiente de su pecado, debe ser restaurada con un espíritu de mansedumbre, con benignidad y reintegrada a la comunión de la iglesia. La invitación entonces, en este día, es a que no nos hagamos los ciegos ante una inmoralidad o pecado dentro de la iglesia. Hay que aplicar disciplina, pero al aplicar la disciplina aplicada una disciplina correctamente, va a traer que aquella persona que es hijo de Dios se arrepienta del pecado, y entonces ahí también nosotros tenemos que restaurar al creyente y acercarlo nuevamente a los caminos de Dios. Yo los invito a que oremos. Bendito Dios, gracias por este día, por lo que tú nos hablas y nos enseñas en estos versículos. El perdonar y entender que tenemos que hacer parte también de ese proceso de restauración a través del amor. Permite que el enemigo no nos engañe para primero hacernos los ciegos ante alguna inmoralidad dentro de nuestra iglesia, pero también que el enemigo no nos engañe para perdonar a aquellos que públicamente también piden perdón por algún error. Ayúdanos, Señor, a verdaderamente tener tu corazón y tu mente. Así como tú nos perdonas, nosotros también perdonemos. Te doy gracias, Padre. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Familia, un feliz día para todos. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.